de poder atesorarla, estudiarla por un poco tiempo, Señor, un corto tiempo, pero cada minuto, Señor, que pasamos en esta delicia de tu palabra, Señor, es un tiempo en el cual tú nos hablas, tú nos bendices y tú cambias nuestra vida a través de ella. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestra mente y que la podamos atesorar. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a ver si está funcionando. Ok, ahí estamos. Muy bien, estamos en nuestro estudio en el libro de Primera Samuel. Primera Samuel capítulo 8, nos quedamos la semana pasada y quiero recordarles nuestro versículo clave. Se encuentra en Primera Samuel 15, 22. Y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y estamos viendo el libro de Primera Samuel y dijimos que este libro nos presenta la vida de tres personajes principales. El profeta Samuel, de quien vimos ya su vida la semana pasada. El primer rey, Saúl. Y nos introduce al segundo rey, David. Y en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a empezar a ver la vida del primer rey de Israel. Y si nos acordamos, este libro sucede en medio del libro de Jueces, que dice la palabra de Dios al terminar el libro de Jueces, dice que todos hacían lo que bien les parecía. No había temor de Dios en la tierra. Pero Dios llama a otro hombre, a Samuel, y lo llama desde niño y pudimos ver su nacimiento milagroso, como Dios lo escogió desde aún antes que naciera. Y cuando su madre lo pidió, Dios contestó la oración de su madre. Y Samuel empezó a crecer en el servicio de la obra de Dios, al punto que llegó a ser el profeta que juzgó a Israel toda su vida. Toda su vida, desde su niñez hasta su vejez, Samuel fue el juez de Israel. Y en esta ocasión encontramos al pueblo de Israel siempre haciendo lo que ellos quieren, lo que ellos creen que les conviene. Y estamos en el capítulo 8, versículo 1, y dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces por Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y sabe que es triste estos versículos, porque muchas veces, mis hermanos, la gente cree, si usted le pregunta y le dice si ellos creen en Dios, y a veces le dicen, sí, soy cristiano. ¿Conoces a Cristo? Soy cristiano, mis padres fueron cristianos, yo crecí en un hogar cristiano. Y creen que es como que pasa de generación en generación. Y malinterpretan el cristianismo. Y como les he dicho, simplemente porque una persona nazca en un hogar cristiano, no quiere decir que esa persona sea salva. Si alguien nace en un garage, no quiere decir que sea carro, ¿verdad? Como les he dicho anteriormente. Entonces, aquí tristemente, este gran profeta de Dios, Samuel, tiene sus hijos. Sin embargo, sus hijos no andan en los mismos caminos del Padre. Y es triste, hermanos, cuánto el enemigo ataca a los hijos de los ministros, de los pastores. Y lo podemos ver desde el principio del tiempo. Caín y Abel, también el enemigo los atacó a ellos. El enemigo siempre está atacando a nuestros hijos. Y cuando como padres no buscamos a Dios,
el enemigo tiene la ventaja. Y en esta ocasión la palabra de Dios dice que sus hijos no anduvieron por los caminos de su padre. Versículo 4: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a los dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dos tipos de reyes: el rey conforme al corazón de Dios y el rey conforme al corazón del hombre. ¿Sabe usted que esta semana Dios ha puesto algo en mi corazón y ha estado todos los días en mi corazón y en mi mente? El que rechaza a Dios, Dios lo rechaza también. Cuando el hombre rechaza a Dios, Dios rechaza al hombre. Y aquí el pueblo de Israel rechazó el reinado de Dios. Dios le dice a Samuel: dales lo que piden, dales el rey, porque no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Mis hermanos, cuando el hombre rechaza a Dios, Dios es un caballero y simplemente dice Dios: ok, no quieres buscarme, no quieres que yo sea tu Dios, está bien, no seré tu Dios. Y Dios permanece, Dios sigue siendo Dios, el Dios amoroso, poderoso, fiel. Y la gente empieza a desviarse y empieza la calamidad y vienen los problemas y vienen las enfermedades, vienen todo tipo de cosas en la vida del hombre. Dice: ¿por qué Dios me hace esto? Dios dice: tú me rechazaste a mí, yo estaba dispuesto a ser tu Dios y tú fuiste el que me rechazaste. El pueblo de Israel, Dios cuántas cosas había hecho en su vida, que ellos habían visto la mano de Dios, y aún así lo rechazan. Y le dice Dios a Samuel: demuéstrales lo que su rey va a hacer con ellos. Versículo 10: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le habían pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá asimismo a los que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará su obra. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y vuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Aún después de esta advertencia que Dios le dice:
este rey se va a aprovechar de ustedes, en otras palabras. En vez de cuidar de ustedes, se va a aprovechar. Él dice, no, nosotros queremos ser como los demás. Y en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, si volvemos a ir rápidamente, Deuteronomio capítulo 17, Dios da lo que Él quisiera de su rey. Versículo 14, 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habitares, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Es como que si Dios supiera el futuro, ¿verdad? Desde Deuteronomio ya Dios estaba prediciendo lo que el pueblo iba a decir. Dice, va a llegar el día que ustedes van a querer ser como los demás. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y sigue leyendo el capítulo y dice que el rey no podía enriquecerse, no podía tener caballos, ni carros, ni mujeres, y que iba a guardar la ley de Dios. Todo lo opuesto a lo que este rey hace. Y cuando llegamos ya a estudiar la vida de Salomón, podemos ver que aún este gran rey se desvía del camino que Dios le había mandado al rey. Y en vez tiene carros, tiene caballos, tiene mujeres, se enriquece de tal manera. El rey conforme al corazón de Dios y el rey conforme al corazón de la gente. Mis hermanos, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y cualquier cosa que usted desee en este mundo no se compara con lo que Dios tiene para usted. A veces es mejor dejar que Dios escoja por nosotros, porque cualquier cosa que Dios escoja por nosotros va a ser 1000 veces mejor que lo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Pero a veces no queremos y somos como el pueblo de Israel y decimos, no, aunque me advierta, pastor, eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo voy a hacer. Capítulo 9. Pasamos a conocer a este rey que el pueblo escoge. Y dice versículo 1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín y tampoco, y después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos, porque quizá mi padre abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y él respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que era Samuel, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Si usted leyó el capítulo, llegan a este lugar donde encuentran a Samuel. Y Samuel le dice en el versículo 22, ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando subieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto.
Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Pero yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón de cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. No cabe duda que un hombre impresionante. En primer lugar, tiene unas ventajas. Benjaminita por naturaleza. ¿Se acuerda quién era la tribu de Benjamín? La tribu más pequeña. ¿Se acuerda en los últimos capítulos del libro de jueces, cuando Israel tuvo la primera guerra civil y prácticamente acabaron con la tribu de Benjamín, que solo quedaron 600 hombres? ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿O no vinieron ese día? Casi aniquilan a la tribu de Benjamín. Pero de esa tribu Dios levanta a un hombre que Él usa para alcanzar su voluntad en este mundo. Y de esa tribu no solo sale Saúl, sino sale también muchos años más adelante, casi 1100 años más adelante, otro hombre, Pablo, de la tribu de Benjamín. Si se acuerda, la tribu de Benjamín era la 12ª tribu. Era el hijo más pequeño de Jacob, el último que le nació. Y dice que Jacob amaba a José, pero cuando José se perdió, Benjamín prácticamente tomó ese lugar. Era una tribu especial delante de los ojos de Dios. Y de esa tribu sale Saúl, hermoso, dice, quizás ojos azules, pelo, ¿cómo se dice? Blonde, amarillo, ¿verdad? Tipo modelo. De hombros y cabeza sobrepasaba a todos los hombres. Cuando Saúl lo vio, dijo: ¡wow! Este es el rey. Este es el rey que Dios quiere. Y me llama la atención, mis hermanos, cómo Dios, a pesar de que conocía el corazón de Saúl, lo escoge y lo usa. A veces nosotros pensamos: es imposible que Dios me pueda usar a mí. ¿Cómo? ¿Cómo me puede usar a mí? Y es por eso que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios sabía que yo era pecador, y sin embargo, envió a su Hijo a morir por mí. ¿Quién soy yo para merecerme ese sacrificio? ¿Quiénes somos nosotros para merecernos tanto amor? Pero Saúl tenía unas características muy importantes. En primer lugar, antes de que reinara, era un hombre humilde. Mira el versículo 21, dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín? Después que Samuel le dice: Dios me ha dicho que tú eres el escogido, le dice Saúl: ¿no soy yo el hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Antes que Saúl llegara al reinado, tenía un corazón humilde. Sabía de dónde venía. Sabía que venía de una familia humilde, de acuerdo a él. Mis hermanos, mucha gente tristemente es así. Antes de llegar al evangelio, son más humildes que después de llegar al evangelio.
Y creemos que el ser salvos nos hace alguien especial. Al contrario, mis hermanos. Dios usa al corazón humilde. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú jamás, dice la palabra de Dios. Capítulo 10. Tenemos la unción de Saúl. Samuel le dice que camine con él, que regrese a su casa y que las asnas que han perdido se han encontrado. Y antes que lo despida, le da instrucciones específicas de lo que debe de hacer. Y el capítulo 11, Dios empieza a usar a este hombre. Estamos en el capítulo 11, versículo 1, dice: después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes y Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. ¿Se acuerda quiénes eran estos amonitas? Eran los que se opusieron a que Israel pasara cuando iba de camino a Canaán. Israel les pidió permiso, le dijeron: déjanos pasar, solo vamos a rodear, no vamos a meternos con tu gente, solo vamos a pasar. Y los amonitas no los dejaron. Y en vez los hicieron regresar y dar la vuelta aún más grande. Y Dios dijo que por esa causa los iba a exterminar. Ahora, estos amonitas eran una gente muy, muy mala. Al punto que Dios ya ha dicho hasta este momento que va a aniquilarlo. Y más adelante le da una orden a Saúl a exterminar a todos los amonitas. Pero él no lo hace. Así es de que estos amonitas se levantan contra Jabes, que es una de las naciones de Israel, y les dice que si no, prácticamente no se rinden a ellos, o si se rinden a ellos los van a proteger, pero que les van a sacar el ojo derecho a todos. Un montón de piratas. Eso era lo que querían. Y esta nación de Jabes, esta gente de Jabes les dice: ok, vamos a buscar a alguien que nos defienda, danos 7 días. Si nadie nos quiere defender, pues ¿qué otra nos queda? Vamos a perder un ojo. Hasta ese punto había llegado el pueblo de Israel. No se defendían el uno contra el otro. Si alguien se levantaba a guerra contra uno, no hacían nada. Versículo 3, entonces los ancianos 4, llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo: Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl esta palabra, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozo y los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Si se acuerdan, en el libro de Jueces, encontramos una historia similar. ¿Se acuerda usted del levita que tenía una concubina y que llegó a un pueblo, y cuando llegó al pueblo la maldad era tan grande que querían violarlos a los dos, y en vez él le da a la concubina y la violan hasta que la matan, hasta que muere?
Y este levita, ¿qué hace? Toma a su concubina, a su mujer, y la despedaza en 12 piezas y las manda por cada una de las tribus. Algo parecido hace Saúl. No más que en esta ocasión toma 2 bueyes y dice: así les va a pasar a cada una de las tribus que no venga a pelear por nuestros hermanos. ¿Sabe que cuando Dios usa al hombre hay un celo en el hombre? Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. ¿Cuándo se puede decir, aceptable que el hombre sienta indignación, una indignación santa? Cuando las cosas que se hacen están en contra del pueblo de Dios. ¿Se acuerda usted que Jesús, cuando llegó al templo, en los evangelios dice que llegó al templo y vio a los cambistas que estaban ahí, estaban cambiando, estaban haciendo negocio y tenían animales, ovejas, palomas, de todo, y estaban vendiéndolo todo? ¿Y qué dice la palabra de Dios que Jesús hizo? Volcó las mesas, tiró todo y dijo: mi casa será llamada casa de oración. Una indignación santa por las cosas de Dios. El rey Saúl en esta ocasión sintió esa indignación, al punto que usó esa indignación, se puede llamar esa, ¿cómo se dice? Anger, enojo, ese enojo, furia, para deshacer a los enemigos de Israel y para pelear contra ellos. Si usted leyó el capítulo, ellos pelean contra ellos. Ahora el versículo 12 nos dice: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl por nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Hasta este punto Saúl aún tenía temor de Dios y le daba la gloria a él por los triunfos. ¿Cuánta gente, mis hermanos, se olvida de darle la gloria a Dios por los triunfos en su vida? Cuando el corazón del hombre se aparta de Dios, Dios hace grandes cosas en nuestra vida y no nos acordamos de decirle: Señor, gracias. La honra y la gloria sea para ti por lo que tú haces. Y en vez decimos: porque soy bueno, por mis propias fuerzas, como lo hizo el rey Nabucodonosor. Muy bien, pasamos al capítulo 12. Y en el capítulo 12 encontramos el último discurso de Samuel. Ya Samuel estaba viejo, avanzado de edad, y dice el versículo 1: dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y esto me gusta, mis hermanos,
carácter de este hombre transparente. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en conducta, amor, fe y pureza. El siervo de Dios tiene que ser transparente, mis hermanos. El siervo de Dios tiene que ser ejemplo en todas las áreas. Y es impresionante que este hombre desde niño sirvió en la obra del Señor. Y hasta ahora, ya viejo, el pueblo no tiene nada malo que decir de él. No tiene nada que reclamar. Y digo yo: Señor, ayúdame, porque yo no sé cuántos años me quedan. ¿Cuántos años querrá tenerme Dios en este ministerio? Pastores que han estado en el ministerio por años han sido fieles a la obra, y al último momento la obra ni siquiera se acuerda de su pastor, ya en la vejez. En esta ocasión Samuel les pregunta al pueblo: ¿les he hecho algo? Se los devuelvo. ¿Les he quitado algo? Se los devuelvo. El pueblo dice: no, ha sido un siervo fiel. Es algo hermoso. La demás parte del capítulo, Samuel reprende al pueblo y les dice todo, les recuerda todo lo que Dios ha hecho desde que los sacó de Egipto hasta este momento y cómo ellos se han rebelado en contra de Dios. Pero sin embargo les dice, versículo 19: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por nosotros, por tus siervos, a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por nosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Les dice Samuel: si ustedes han hecho mal, se han rebelado contra Dios, lo han negado, han servido a los dioses paganos de los cananeos, y ahora lo han insultado pidiendo un rey. Y el pueblo de Israel otra vez se arrepiente: ora por nosotros, Samuel, que Dios no nos consuma. Y Samuel les dice: temed a Dios y servidle. Aunque le han fallado, teman a Dios y sírvanle. Mis hermanos, nosotros constantemente fallamos a Dios, le fallamos a Dios con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestro corazón, nuestra mente. Pero Dios quiere que aún en nuestras debilidades y en nuestras fallas le temamos. Quiere decir temer a Dios, reconocer que Dios es Dios y yo no, que Dios tiene el poder de quitarme la vida en cualquier momento. Sin embargo, me ama tanto que me da cada día una nueva oportunidad de ver la luz del día en su misericordia. Eso es reconocer a Dios, eso es temer a Dios. Temer a Dios y servirle.
No es suficiente el temer a Dios. Usted tiene que servirle. ¿Y cómo servimos a Dios? Con nuestra vida, con todo lo que usted hace, en su trabajo, en lo que usted haga durante el día, la escuela, lo que sea que usted haga. Usted puede servir a Dios en su vida. El servicio de Dios no está solo en la iglesia. El servicio de Dios está en nuestra vida entera. Muy bien, pasamos al capítulo 13. Del capítulo 13 al 15, el corazón de Saúl empieza a enaltecerse. Un corazón enaltecido, mis hermanos, es un corazón que no espera en Dios. Es un corazón que actúa por sus propias fuerzas. Y es un corazón que desobedece la voz de Dios. Y ese es Saúl. Ya han pasado 2 años que este hombre está de rey. Y el capítulo 2 dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaba con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar por todo el país, diciendo: oigan los hebreos, todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Ahora, ¿quién fue el que en realidad atacó a los filisteos? Jonatán, el hijo. Jonatán fue el que atacó a los filisteos. Sin embargo, Saúl dijo: Saúl atacó a los filisteos. Empezaba él a echarse las ganancias, a echarse las guerras para su nombre. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras de él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Samuel salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ahora, Saúl no era sacerdote, era rey, no era sacerdote, pero su corazón se había enaltecido tanto que él dijo: yo soy el rey, ¿quién me va a decir qué hacer? Tráigame los becerros, tráigame las ofrendas, y ahorita hacemos un culto de acción de gracias por la victoria que Dios nos va a dar. Saben, mis hermanos, que mucha gente, muchas veces
La gente cree que agrada a Dios con sus ritos, con su religiosidad. Sin embargo, su corazón, dice la palabra de Dios, está lejos de mí. Jesucristo mismo dijo: este pueblo de labios me honra, de labios parecía, oh, qué lindo, vamos a tener un servicio antes de la guerra. Pero Dios no aprobaba estas ofrendas, no aprobaba estos sacrificios, estos cultos. Dios había designado a un hombre específicamente, al sacerdote, y en este caso era el profeta Samuel, el que ofrecía los sacrificios, las ofrendas. Y este hombre, en tratar de hacer las cosas a su fuerza, el no querer esperar en Dios, comete este error. Y Dios no lo ve con agrado. Mis hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas en la obra de Dios a nuestra conveniencia o a nuestras propias fuerzas, es cuando las cosas no van bien, no salen bien. ¿Cuántos ministerios nunca florecen? Porque el hombre trata por sus propias fuerzas de hacer crecer el ministerio. El ministerio es de Dios, la obra es de Dios. Dios da y Dios quita. Dios añade cada día al que ha de ser salvo. Y mis hermanos, nosotros debemos de trabajar con esa mentalidad. Usted no puede convencer a nadie. Usted lo único que puede hacer es invitar a la gente y decirle que venga a Cristo y hablarle de Cristo. Pero al final del día es Dios el que convence. Y nosotros debemos de depender y esperar en Dios. Porque cuando Dios se mueve, no hay ningún pueblo, ninguna nación, ni una persona que se pueda negar al llamado de Dios. Pero cuando tratemos de hacerlo por nuestras fuerzas, vamos a caer en el error de Saúl. Dios, yo esperé, yo te di 7 días para que me contestaras. No contestaste, así es de que pues, yo llamé al primer pelón que me encontré. Te di la oportunidad, Dios. Tú no contestaste. Mientras tanto, Dios dice: ay, hijo. Ay, hijo. Si supieras lo que yo tenía para ti. Y así desechamos muchas veces lo que Dios tiene para nosotros. Sigue el capítulo, y si usted leyó, se dio cuenta que hacen guerra contra los de los filisteos, no los pueden vencer. En el capítulo 14, el hijo Jonatán hace guerra contra los filisteos, y solo él y su siervo vencen a 20 de los filisteos. Y me encanta el versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Dice: dijo pues Jonatán a su pareja, a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ese es el Dios que conocemos nosotros. ¿Hay algo difícil en su vida en este día? ¿Hay algo que usted dice: ay, Señor, yo sé que hiciste la tierra, el cielo y todo esto, ¿verdad? Pero esta enfermedad, Dios, esta enfermedad es grande. Esta enfermedad, no sé si tú puedes con ella. Cuestionamos el poder de Dios. Jonatán temía a Dios y dijo: ¿habrá algo imposible para Dios? Dios puede librar al pueblo con 1, con 2 o con 1000 si Él desea. Y hemos visto a través de la historia cómo Dios usa
un pequeño remanente. ¿Se acuerda cuando Gedeón iba a la guerra y llevaba 10,000 personas y Dios le dijo a Gedeón, este pueblo es muy grande para mí, deja que se regresen? 7,000 se regresan, quedan 3,000. Todavía es mucho pueblo para mí, déjalos que se vayan, si no quieren estar aquí, que se vayan. Llega a 300 y Dios dice, con estos 300 voy a librar a mi pueblo. Dios usa al corazón que confía en Dios, y cuando usted conoce a Dios, le es fácil confiar en Él, porque sabe que Dios nunca falla. En el versículo 24, Saúl da una ordenanza bastante tonta, permítame que lo diga así, porque él manda que ninguno de sus soldados coma. Ya han estado en la batalla, han estado caminando y ninguno podía comer nada hasta que el día se acabara. Ahora, desde un punto militar, esto es lo más tonto que un comandante puede hacer. Obviamente, el hombre, el soldado, necesita fuerzas, necesita energía. Cuando usted no come, ¿qué pasa? Se debilita. Ahora, tiene un ejército todo débil que no ha comido, tiene hambre, lo único que está pensando es comer. ¿A qué hora se termina el día para comer? ¿Cuándo vamos a comer? ¿Qué estarán haciendo? Ya están quemando el carnero. Ya olían la carne asada. Y llega el hijo Jonatán y él no estaba ahí cuando el rey dio la orden. Y dice que toma un pedazo de miel, de panal de miel, y se lo come. Y uno de los del pueblo le dice, hey, tu padre dijo que ninguno podía comer, y el que comiera se lo iba a echar. Y Jonatán le dice, agarré un poquito de miel, que me voy a morir por eso ahora. Y Saúl más adelante dice, viva Dios, dice que aún mi propio hijo Jonatán morirá por este pecado de haberme desobedecido. Y el pueblo intercede por Jonatán y dice, va a morir Jonatán después de haber peleado esta batalla y vencido a los filisteos. Y defienden al hijo Jonatán de Saúl. Y así, mis hermanos, llegamos al final del capítulo 15. Obviamente lo parafraseé. Yo espero que usted esté leyendo, porque de lo contrario usted me escucha y no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Así es de que lea, estudie, memorice. La palabra de Dios no nos sirve de nada si no la estudiamos. No es ningún amuleto. Mucha gente tiene la Biblia, ¿verdad? En el Salmo 91 lo tiene abierto. Hoy es Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo entrar a una casa donde la Biblia abierta. Pero cada vez que usted llega, polvo por todos lados, nunca cambian de esa página. Mis hermanos, debemos de leer la palabra de Dios. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Como les dije, cuando el hombre rechaza a Dios, no se aparta y Dios deja al hombre en paz. Y es cuando las cosas no salen bien. Y eso es lo que sucedió con Saúl. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiarla. Te ruego, mi Dios, que tú nos ayudes a perseverar, a permanecer fieles, a crecer en gracia delante de tus ojos, y crecer en conocimiento de tu palabra, Padre. Que sea tu palabra, Señor, la que cambie nuestras vidas, la que